Lucía jamás imaginó que el hombre que juró amarla terminaría mirándola con desconfianza delante de toda su familia. Una sola mentira fue suficiente para destruir un matrimonio que parecía perfecto, separarla del hombre que amaba y obligarla a abandonar la hacienda bajo la lluvia, llevando consigo un secreto que cambiaría la vida de todos para siempre. Mientras Alejandro se dejaba manipular por las dudas sembradas por su propia madre, Lucía descubría que estaba embarazada, completamente sola y con el corazón roto. Pero lo más doloroso no fue la mentira, fue darse cuenta de que, a veces, las personas que más amamos son también las que más fácilmente pueden destruirnos cuando dejan de confiar en nosotros. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La hacienda Vargas despertaba cada mañana con el aroma del café recién hecho y el eco lejano de las campanas de Granada extendiéndose sobre las colinas. Desde la terraza principal, el sol de otoño iluminaba los campos alrededor de la propiedad mientras Alejandro observaba a Lucía acomodar las pequeñas tazas sobre la mesa de hierro forjado. A veces, le sorprendía pensar que, después de tantos años dedicado únicamente al trabajo y a los negocios familiares, la tranquilidad más grande de su vida había llegado en la forma de una mujer incapaz de quedarse quieta 5 minutos. Lucía levantó la vista al notar que él seguía observándola. ¿Qué pasa ahora?, preguntó divertida. Estoy pensando si hoy vas a dejar que desayunemos tranquilos o si volverás a llevar media panadería al barrio. Ella soltó una risa corta. Los niños de Albaicín me esperan. Y además, alguien tiene que compensar lo serio que eres tú. Alejandro negó con la cabeza, sonriendo apenas. Le gustaba verla así, hablando rápido cuando se emocionaba y moviendo las manos, mientras explicaba cualquier idea pequeña, como si fuera urgente. Lucía la costumbre de preocuparse demasiado por los demás y olvidarse de sí misma. Más de una vez habían discutido por eso. No puedes cargar con todo, Lucía. Y tú no puedes resolver la vida solo firmando contratos. Aquella respuesta lo hizo sonreír por lo bajo. Lucía sonrió satisfecha, aunque segundos después volvió a distraerse mirando a través de la terraza, como si siempre estuviera pendiente de alguien más. Una niña, con tus ojos cambiaría esta casa para siempre, dijo Alejandro de pronto. Lucía levantó la mirada sorprendida. Después bajó los ojos hacia la taza de café, ocultando una sonrisa tímida. Horas más tarde, Plaza Nueva estaba llena de turistas, camareros cargando tapas y músicos callejeros, tocando cerca de los cafés. Lucía caminaba junto a Alejandro, saludando a varias personas del barrio, mientras sostenía una caja de dulces para la iglesia cercana. Algunos niños corrieron hacia ella, apenas la vieron aparecer. Alejandro observó la escena con cierta admiración. A veces no entendía cómo Lucía conseguía acercarse tan fácilmente a las personas cuando él llevaba toda la vida, sintiéndose más cómodo entre negocios que entre emociones. Pero desde una mesa apartada frente al café, Carmen Vargas contemplaba algo muy distinto. Vestida con la elegancia impecable de siempre, seguía cada gesto de su hijo sin apartar la mirada. Cuando Alejandro tomó la mano de Lucía y besó sus dedos frente a todos, una incomodidad amarga se instaló dentro de ella. No era simple rechazo, era miedo. Después de quedar viuda, Carmen había construido toda su vida alrededor de Alejandro. Él era lo único que realmente sentía suyo. Y ahora aquella mujer sencilla del Albaicín ocupaba un espacio que antes pertenecía solamente a ella. Aquella noche, la familia cenó reunida en el gran comedor de la hacienda. Lucía intentaba mantener una conversación amable, mientras Carmen observaba cada uno de sus movimientos con una calma incómoda. Lucía siempre parece perfecta, comentó Carmen mientras servía vino. A veces me pregunto si alguien puede ser tan bueno todo el tiempo. El ambiente se tensó apenas unos segundos. Alejandro dejó los cubiertos sobre la mesa y miró directamente a su madre. O quizá algunas personas simplemente no necesitan fingir para caer bien. Lucía lo observó sorprendida.
Carmen sonrió, aunque sus ojos se endurecieron apenas un instante. Más tarde, cuando todos se retiraron, Alejandro encontró a Lucía sola en la cocina, terminando de guardar unas tazas. «No debiste responderle así», murmuró ella. «Sí debía hacerlo». Lucía suspiró cansada. «No quiero que discutas con tu madre por mi culpa». Alejandro se acercó y tomó su cintura. «Tú no eres el problema aquí». La pequeña radio junto a la ventana dejaba escapar una canción antigua, mientras ambos comenzaban a moverse por la cocina. Durante unos minutos, el resto del mundo desapareció otra vez. Desde el pasillo oscuro, Carmen observó aquella escena sin ser vista, y por primera vez en muchos años, sintió que estaba perdiendo a su hijo. Esa noche permaneció despierta dentro de su habitación, sentada frente a la ventana abierta. El viento frío atravesaba las cortinas, mientras las sombras de los campos se extendían bajo la luna. Entonces apretó las manos sobre el borde de la silla y murmuró con una frialdad que ni ella misma reconoció. «No voy a perder a mi hijo. Las mentiras más peligrosas no empiezan con gritos. Empiezan con pequeñas dudas sembradas en silencio». El otoño avanzaba. Sobre Granada y las noches en la hacienda Vargas comenzaban a sentirse más frías. Desde afuera, todo seguía pareciendo perfecto. Cenas elegantes, copas de vino brillando bajo las lámparas y conversaciones tranquilas alrededor de la gran mesa familiar. Pero dentro de aquella casa, algo había empezado a romperse. Era una distancia discreta, casi invisible, creciendo entre Alejandro y Lucía. Carmen fue la primera a alimentarla. Durante reuniones sociales y cafés con antiguas amigas de la alta sociedad granadina, dejaba comentarios disfrazados de preocupación. Algunas personas saben muy bien cómo acercarse a las familias poderosas, comentaba mientras removía el café, y otras saben perfectamente cómo parecer inocentes. Nunca mencionaba directamente a Lucía, pero los rumores comenzaron a extenderse igual. Conversaciones que se interrumpían al verla llegar. Sonrisas menos sinceras. Lucía fingía no darse cuenta, aunque empezaba a cansarse de sentirse observada. Una tarde incluso discutió con Alejandro por eso. «Tu madre disfruta haciendo esto», dijo molesta, mientras dejaba el bolso sobre la cama. «Y tú sigues actuando como si no pasara nada». Alejandro suspiró, agotado. «No todo gira alrededor de mi madre, Lucía. Claro que no. El problema es que nunca quieres verla como realmente es». Aquella conversación terminó sin gritos, pero dejó una tensión incómoda entre los dos. Días después, Alejandro asistió a una cena empresarial cerca de Plaza Nueva. Lucía llegó más tarde, después de visitar la iglesia del barrio, y, apenas bajó del coche, vio a una mujer abrazando a Alejandro frente al restaurante. La escena duró unos segundos, pero fue suficiente para herirla. Alejandro se apartó enseguida al verla. «Lucía, espera. No es lo que parece». Dentro del automóvil, el ambiente se volvió incómodo. Las luces de Granada atravesaban el cristal de la ventana mientras Alejandro intentaba explicarse. «Esa mujer se acercó sola, apenas la conozco». Lucía mantuvo la mirada fija en la calle. «Te creo», respondió. Pero no sonó tan convencida como antes. Por primera vez desde que se habían casado, una pequeña inseguridad apareció dentro de ella, y Alejandro también lo notó. Los días siguientes fueron aún más tensos. Carmen continuó actuando como una suegra amable delante de Alejandro, mientras seguía manipulando todo a escondidas. Sin embargo, Alejandro empezó a percibir algo extraño en ciertas actitudes de su madre. Comentarios demasiado oportunos. Rumores que aparecían justo después de sus reuniones sociales. Una noche, Carmen aprovechó un descuido y dejó mensajes falsos abiertos en el teléfono de Lucía. Cuando Alejandro los vio, sintió un golpe en el pecho. Había frases ambiguas, horarios ocultos y conversaciones que parecían esconder algo más. Minutos después, Lucía regresó al salón y encontró a su esposo observando la pantalla. «¿Qué ocurre?», preguntó confundida. Alejandro levantó el teléfono despacio. «¿Hay algo que no me estás diciendo?». Lucía sintió que el aire desaparecía de golpe. Miró los mensajes sin entender cómo habían aparecido allí. «Yo no escribí eso». Alejandro quería creerle.
De verdad quería hacerlo. Incluso revisó otra vez la conversación buscando algo que no encajara. La hora de algunos mensajes parecía extraña. Había detalles que no terminaban de convencerlo, pero las dudas acumuladas durante semanas pesaban demasiado dentro de él. Lucía dio un paso hacia atrás, herida. Si después de todo este tiempo necesitas preguntarme eso, entonces quizá nunca me conociste realmente. Aquellas palabras golpearon a Alejandro más de lo que esperaba. La cena de aquella noche transcurrió casi sin conversación. El enorme comedor parecía más frío que nunca, y hasta Carmen guardó silencio al notar la tensión que ella misma había provocado. Más tarde, Lucía salió sola hacia la terraza. Permaneció allí observando las luces lejanas de Granada mientras intentaba contener las lágrimas. Por primera vez desde que llegó a aquella casa, comenzó a sentirse completamente fuera de lugar. Y dentro del despacho, Alejandro volvió a mirar aquellos mensajes, atrapado entre el amor que sentía por su esposa y la sensación incómoda de que alguien estaba empujándolos lentamente hacia un lugar del que quizá ya no podrían regresar. Algunas casas no se destruyen con fuego. Se destruyen cuando el amor deja de hablar. El invierno comenzó a instalarse sobre Granada, y la hacienda Vargas ya no tenía el mismo calor de antes. Las cenas se volvieron silenciosas. Las conversaciones desaparecieron, y hasta los empleados caminaban con más cuidado por los pasillos. Como si todos sintieran que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Lucía seguía intentando salvar su matrimonio. Cada mañana preparaba café para Alejandro y preguntaba por sus reuniones como si nada hubiera cambiado. Pero el esfuerzo comenzaba a cansarla. Había días en que él permanecía encerrado durante horas en el despacho, fingiendo leer documentos mientras las dudas sembradas por Carmen crecían dentro de su cabeza. Y Lucía empezaba a perder la paciencia. «No puedes seguir evitándome», le dijo una tarde cuando Alejandro intentó marcharse otra vez hacia el despacho. «Estoy trabajando». «No, estás huyendo». Aquellas palabras lo hicieron detenerse unos segundos, aunque no respondió. Carmen observaba todo desde la distancia. A veces fingía preocupación. Otras veces alimentaba el conflicto con comentarios aparentemente inocentes. «Solo espero que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde», susurró una noche mientras Alejandro servía vino durante la cena. Él no respondió, pero aquella frase volvió a quedarse atrapada dentro de su cabeza. Horas después, una tormenta comenzó a caer sobre Granada. El viento golpeaba las ventanas de la hacienda, mientras Lucía esperaba sola en el comedor con la cena servida desde hacía casi una hora. Cuando Alejandro finalmente apareció, tenía el rostro agotado. «Tenemos que hablar», dijo ella con firmeza. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa. Durante unos segundos solo se escuchó la tormenta afuera. «¿Todavía confías en mí?», preguntó Lucía finalmente. La pregunta quedó suspendida entre los dos. Alejandro quiso responder de inmediato. Quiso decir que sí. Incluso estuvo a punto de acercarse a ella. Pero las imágenes, los rumores y las dudas volvieron a mezclarse dentro de su cabeza. Y aquel silencio terminó doliendo más que cualquier insulto. Lucía bajó la mirada, tentando contener la rabia y las lágrimas al mismo tiempo. «Eso pensé». La discusión comenzó poco después. No hubo gritos exagerados ni escenas dramáticas. Fue peor. Dos personas cansadas, heridas y cada vez más incapaces de entenderse. Alejandro mencionó otra vez los mensajes. Lucía dejó escapar una risa amarga. «¿Todavía sigues creyendo en eso?» «No sé qué pensar ya». Ella lo miró decepcionada. «Entonces el problema nunca fueron esos mensajes. El problema es que jamás confiaste realmente en mí». Desde el pasillo, Carmen escuchaba todo sin moverse. Por primera vez, algo parecido a la culpa comenzó a incomodarla. Dentro del comedor, Alejandro perdió finalmente la calma. «Todo esto ya no tiene sentido, Lucía». Ella sintió el pecho romperse. «Lo que no tiene sentido es que prefieras escuchar a todo el mundo antes que a tu propia esposa». Aquellas palabras dejaron la casa en completo silencio.
Cerca de la medianoche, Lucía entró sola en la habitación y abrió el armario. Sus manos temblaban mientras guardaba ropa dentro de una pequeña maleta. Alejandro permanecía inmóvil junto a la puerta observándola. Quería detenerla. Varias veces estuvo a punto de hacerlo. Incluso avanzó un paso cuando la vio cerrar la maleta. Lucía. Ella levantó la mirada de inmediato, como si todavía esperara que él reaccionara. Pero Alejandro volvió a quedarse quieto. El orgullo, el miedo y las dudas terminaron paralizándolo otra vez. Lucía entendió entonces que ya no quedaba nada por salvar. Minutos después, la puerta principal de la hacienda se abrió bajo la tormenta. Lucía salió llevando la mala mientras el viento agitaba su abrigo oscuro. El automóvil desapareció por el camino húmedo, hasta convertirse en una pequeña luz lejana en medio de la noche. Alejandro permaneció inmóvil frente a la ventana. Esta vez sí avanzó hacia la puerta. Incluso abrió la mano sobre el picaporte. Pero volvió a detenerse demasiado tarde, sin imaginar que aquel instante se convertiría en el mayor arrepentimiento de toda su vida. A la mañana siguiente, despertó en una casa completamente vacía. La taza de café de Lucía seguía sobre la cocina. Su bufanda todavía colgaba junto a la entrada. Alejandro la tomó entre las manos durante varios segundos antes de dejarse caer lentamente sobre una silla. Y por primera vez desde que era un niño, sintió miedo de regresar al silencio. Mientras Alejandro se perdía poco a poco en el vacío de la hacienda, Lucía descubrió que no estaba sola. El invierno cayó sobre Granada con mañanas frías y cielos cubiertos de nubes grises. En el pequeño apartamento de Albaicín, Lucía intentaba reconstruir su vida lejos de la hacienda Vargas. El lugar era sencillo, mucho más pequeño que la casa donde había vivido con Alejandro, pero al menos allí podía respirar sin sentir el peso constante de las discusiones y las miradas llenas de dudas. Cada mañana, caminaba hasta la panadería de Plaza Larga, envuelta en un abrigo oscuro y una bufanda de lana, que apenas conseguía protegerla del viento helado del barrio. Granada seguía llena de vida. Turistas tomando café, niños corriendo detrás de un balón y músicos tocando en las esquinas. Pero para Lucía todo parecía más distante desde que abandonó la hacienda. Marta, la dueña de la panadería, la recibió desde el primer día con un cariño casi maternal. «Necesitas volver a sonreír, hija», le repetía mientras acomodaban bandejas de pan caliente. Lucía lo intentaba. Sonreía a los clientes, ayudaba a envolver dulces y conversaba con los vecinos. Los pequeños Diego e Inés corrían a abrazarla cada tarde, y durante algunos minutos conseguían aliviar el peso que llevaba dentro. Pero seguía rota. Había noches en las que despertaba imaginando la voz de Alejandro llamándola desde el otro lado de la habitación. Otras veces permanecía sentada junto a la ventana, recordando las mañanas tranquilas en la terraza de la hacienda. El cansancio apareció poco después. Primero fueron pequeños mareos. Después llegaron las náuseas y una debilidad constante que intentaba esconder delante de Marta. Hasta que una mañana, mientras organizaba cajas dentro del almacén, todo comenzó a girar alrededor de ella. Cuando despertó, Marta sostenía su mano con preocupación. «Vamos al médico ahora mismo». Horas más tarde, Lucía permanecía sentada en una pequeña consulta, observando las calles húmedas de Granada detrás de la ventana. El corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho. La doctora sonrió con amabilidad antes de hablar. «Felicidades, Lucía, vas a ser madre». Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Lucía llevó una mano hacia su vientre mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. El bebé era de Alejandro, y aquella verdad cambiaba todo. Esa noche regresó sola al apartamento. Afuera, una lluvia fina cubría las calles empedradas de Albaicín. Lucía permaneció sentada junto a la ventana, acariciando su vientre todavía invisible. Parte de ella deseaba correr hacia Alejandro y contarle la noticia. Pero otra parte seguía herida. Recordaba sus dudas, su silencio.
la manera en que la dejó marcharse sin luchar realmente por ella. Finalmente tomó una decisión. Alejandro no sabría nada. Mientras tanto, la hacienda Vargas parecía apagarse junto con él. Alejandro había dejado de cenar en el comedor principal y pasaba gran parte de las noches solo en la terraza, acompañado por una botella de vino y el viento frío atravesando los campos alrededor de la propiedad. La barba comenzaba a crecerle desordenadamente y el cansancio marcaba cada vez más su rostro. Don Emilio observaba todo con preocupación. Nunca había visto al dueño de la hacienda tan perdido. Carmen también empezó a notarlo. Varias veces encontró a Alejandro dormido en el sofá del despacho, o mirando antiguas fotografías de Lucía, sin darse cuenta de que alguien lo observaba desde la puerta. Aquellas escenas comenzaron a incomodarla más de lo que quería admitir. Algunos amigos insistieron en que debía rehacer su vida. Organizaron cenas y reuniones para distraerlo. Varias mujeres intentaron acercarse a él atraídas por su apellido y su fortuna. Alejandro lo intentó, aceptó conversaciones, sonrió por compromiso. Incluso, acompañó a una mujer elegante a caminar por el centro de Granada una noche. Pero no funcionó, porque en cada conversación terminaba recordando la calma que sentía junto a Lucía. Y ninguna conseguía llenar el vacío que había dejado. Aquella madrugada, regresó solo a la hacienda y permaneció observando la carretera húmeda, donde meses atrás había desaparecido el automóvil de Lucía. Por primera vez, empezó a preguntarse si había destruido con sus propias manos lo único verdaderamente importante de su vida. En el pequeño apartamento de Albaicín, Lucía apagó la luz de la habitación y volvió a colocar una mano sobre su vientre. Después susurró con lágrimas en los ojos: «No importa lo que pase, yo voy a protegerte. Hay verdades que liberan, y otras que llegan justo después de destruir una vida». El invierno comenzaba a despedirse de Granada, pero el frío seguía instalado dentro de la hacienda Vargas. Las noches parecían interminables para Alejandro. La terraza donde antes compartía café y música con Lucía se había convertido en un rincón vacío, iluminado apenas por las lámparas del jardín, y varias botellas olvidadas sobre la mesa. Cada día se parecía demasiado al anterior. Despertaba tarde, ignoraba reuniones importantes y dejaba que los empleados resolvieran solos los problemas de la hacienda. Don Emilio intentaba acercarse algunas veces, pero Alejandro apenas respondía. Había algo derrotado en su mirada. Carmen observaba aquella destrucción con una inquietud que ya no conseguía esconder. Al principio había pensado que el tiempo solucionaría todo. Creía que, lejos de Lucía, su hijo volvería a ser el hombre fuerte y ambicioso de antes. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Alejandro se estaba apagando. Varias noches lo encontró dormido en el sofá del despacho, rodeado de papeles y fotografías antiguas que intentaba esconder antes de que alguien las viera. Otras veces lo observaba quedarse inmóvil frente a la taza de café que Lucía había dejado meses atrás en la cocina. Y por primera vez comenzó a preguntarse si había cometido un error imposible de reparar. Una tarde, Carmen entró en la pequeña iglesia del barrio buscando un poco de calma. Allí encontró al padre Tomás acomodando unos libros cerca del altar. El anciano sacerdote la observó unos segundos antes de hablar. «No todas las madres protegen, Carmen. Algunas destruyen sin darse cuenta». Aquella frase le atravesó el pecho. Esa misma noche tomó el automóvil y condujo hasta Albaicín. Sin embargo, al llegar al barrio, permaneció varios minutos dentro del coche observando las luces de las ventanas. Incluso estuvo a punto de regresar a la hacienda, pero terminó bajando. Cuando finalmente encontró el pequeño apartamento de Lucía, permaneció inmóvil frente a la puerta antes de reunir valor para tocar. Lucía abrió lentamente. Al verla, el rostro se le tensó de inmediato. Carmen también quedó paralizada. Lucía estaba más delgada, más cansada, pero lo que realmente hizo temblar a Carmen fue notar la ligera curva bajo el abrigo de lana. El embarazo comenzaba a notarse.
Durante unos segundos ninguna habló. Después, Carmen bajó la mirada y entró al apartamento con pasos inseguros. Observó los muebles simples y las cajas de pan sobre la mesa. Todo era humilde, pero cálido, muy distinto al lujo frío de la hacienda Vargas. Lucía permanecía quieta, esperando una explicación, y entonces Carmen comenzó a llorar. Confesó los mensajes falsos, la mujer del restaurante, las manipulaciones, todo. Lucía sintió que las piernas le temblaban mientras escuchaba. Durante meses, había intentado entender cómo el hombre que más amaba había podido desconfiar de ella. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. ¿Por qué?, preguntó apenas en un susurro. Carmen cerró los ojos con dolor. Porque tuve miedo de perder a mi hijo, y terminé destruyéndolo. Aquella noche regresó a la hacienda completamente rota por dentro. Encontró a Alejandro sentado en la terraza, solo, con una copa en la mano y la mirada perdida hacia los campos oscú alrededor de la propiedad. Carmen se sentó frente a él, y por primera vez en su vida, dejó de esconderse detrás del orgullo. Alejandro escuchó en silencio mientras Daya confesaba cada mentira y cada duda que había sembrado dentro de su matrimonio. La copa resbaló de su mano y se hizo pedazos contra el suelo de piedra. Lucía nunca lo había traicionado, y él había destruido el amor más importante de su vida creyendo en mentiras. Entonces Carmen reveló la última verdad. Lucía está embarazada. El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Solo imaginó a Lucía sola, esperando un hijo suyo lejos de aquella casa. Sin decir una palabra, se levantó bruscamente. Tomó las llaves del automóvil y salió bajo la lluvia de granada, mientras Carmen lloraba en silencio detrás de él. Y durante todo el camino, Alejandro solo tuvo un pensamiento atravesándole el corazón. Encontrar a Lucía antes de que fuera demasiado tarde. A veces, el verdadero amor no es el que nunca se rompe, sino el que encuentra el valor para volver después del dolor. La lluvia acompañó a Alejandro durante todo el camino hacia Albaicín. Las calles de Granada brillaban para ellas de la madrugada mientras el automóvil avanzaba entre el silencio húmedo de la ciudad. Hacía meses que no sentía el corazón latir con tanta fuerza. Cuando finalmente llegó frente al pequeño edificio donde vivía Lucía, el amanecer comenzaba a aparecer detrás de los tejados antiguos del barrio. Permaneció inmóvil unos segundos frente a la puerta antes de reunir valor para tocar. Dentro del apartamento, Lucía apenas había conseguido dormir, después de la visita de Carmen. Preparaba café cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta. Al abrir, se quedó paralizada. Alejandro estaba allí. Más delgado, cansado y completamente destruido por el arrepentimiento. Durante unos segundos ninguno habló. Alejandro bajó la mirada hacia el vientre de Lucía y sintió que el aire desaparecía de su pecho. Entonces dejó caer todo el orgullo. Se arrodilló frente a ella mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Perdóname. Por favor, Lucía. Ella sintió el corazón encogerse. Había imaginado muchas veces aquel momento, pero el dolor seguía vivo dentro de ella. No supe protegerte, continuó Alejandro con la voz quebrada. Dejé que otros decidieran por mí y destruí nuestra familia. Lucía permaneció en silencio. Parte de ella quería abrazarlo de inmediato. Otra parte todavía recordaba la noche en que la dejó marcharse sin detenerla. Entonces él preguntó en voz baja, ¿Ese bebé es mío? Lucía cerró los ojos unos segundos antes de responder. Sí, es tu hija. Alejandro rompió a llorar. Apoyó la frente contra las manos de Lucía mientras el amanecer iluminaba lentamente las calles de Albaicín. Y aunque el dolor no desapareció de inmediato, Lucía terminó abrazándolo. Porque todavía lo amaba. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios incómodos, pero también de pequeños intentos por reconstruir lo perdido. Alejandro permaneció junto a ella, acompañándola a las consultas médicas y tratando de recuperar la confianza que había destruido. Volvió también a encargarse de la hacienda. Dejó la bebida y comenzó a alejarse de todo aquello que alguna vez puso en peligro su matrimonio.
Por su parte, cargó con una culpa silenciosa. Intentó pedir perdón muchas veces, aunque entendía que algunas heridas necesitaban más que palabras para sanar. Con el paso de los meses, la hacienda Vargas volvió a llenarse de vida lentamente. Y entonces llegó el día más importante. Las campanas de Granada sonaban a lo lejos, cuando Sofía nació en una luminosa mañana de finales de verano. Alejandro sostuvo a su hija entre los brazos mientras lloraba en silencio. En ese instante comprendió cuánto había estado a punto de perder. Lucía observó aquella escena desde la cama del hospital, y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz tranquila. Meses después, las mañanas regresaron a la terraza de la hacienda. Alejandro preparaba café mientras Sofía dormía cerca de la ventana, y Lucía contemplaba los campos iluminados por el sol. Sobre la mesa seguía la antigua taza que ella había dejado el día que abandonó la casa. Esta vez, Lucía la tomó entre las manos y volvió a colocarla junto a las demás. Nada volvió a ser perfecto. Todavía existían heridas difíciles de olvidar. Pero ambos comprendieron algo mucho más importante, que el amor no se destruye solo por las mentiras de otros, sino cuando dos personas dejan de escucharse y confiar una en la otra. A veces, las heridas más profundas no desaparecen por completo, pero el amor verdadero encuentra la manera de convivir con ellas y transformarlas en algo más humano, más sincero y más fuerte. Mientras las campanas de Granada seguían sonando sobre los olivares de la hacienda Vargas, Alejandro comprendió demasiado tarde que ninguna fortuna, ningún apellido y ningún orgullo valían más que una familia construida con confianza. Y Lucía, después de atravesar la soledad, el dolor y la decepción, descubrió que incluso un corazón roto todavía puede encontrar fuerzas para volver a creer. Personalmente, creo que las historias que más nos marcan no son las perfectas, sino aquellas donde las personas se equivocan, caen, y aún así encuentran el valor para pedir perdón y empezar otra vez. Quizá sea esa la lección más importante de esta historia. El amor no se sostiene solamente con palabras bonitas, sino con pequeños actos de confianza, paciencia y comprensión cada día. Muchas veces, en la vida real, dejamos que el orgullo hable más fuerte que el cariño. Y cuando queremos reaccionar, ya puede ser demasiado tarde, porque la familia no siempre nace perfecta. A veces también se reconstruye después de las tormentas, y como una lámpara encendida junto a una ventana, en medio de la noche. Un gesto sincero puede devolver esperanza, incluso a quienes creían haberlo perdido todo. Al final, la bondad, el perdón y la capacidad de cuidar a los demás siguen teniendo mucho más valor que el dinero, la posición social o las apariencias. Esta historia adaptada está inspirada en emociones y situaciones humanas que muchas personas pueden reconocer en algún momento de sus vidas. Tal vez por eso resulta tan fácil sentirse reflejado en los silencios de Lucía, en los errores de Alejandro o incluso en el arrepentimiento tardío de Carmen. Hay zangding mochuto y yan de pensar en las personas que realmente importan en tu vida. Porque a veces un abrazo, una conversación honesta o simplemente escuchar con el corazón puede cambiarlo todo. Y si esta historia logró acompañarte, emocionarte o dejarte alguna reflexión bonita, puedes compartir tu opinión. Si te gustó la historia, comenta el número 1. Y si crees que algo podría mejorar o quieres dejar una sugerencia, comenta el número 0.